Qué gusto saludarles. Qué buen punto de encuentro. A través de un canal de YouTube, Escuela Sabática y Ministerios Personales UMN. Es un escenario de reunión donde podemos crecer, no solamente en el estudio de la palabra de Dios, sino también podemos crecer en nuestras técnicas de aproximación a la enseñanza de la lección de la Escuela Sabática. Este trimestre vamos a estudiar un evangelio muy interesante, porque está escrito por un historiador, por alguien que hizo una investigación muy importante. El autor de la guía de estudio de este trimestre es un educador de muchos años. Tengo el privilegio de haberlo conocido personalmente. Su estudio de la palabra de Dios siempre fue evidente. No solamente en las conversaciones que podíamos tener en forma individual, sino cuando lo escuché muchas veces presentando la palabra de Dios. Así que de la mano del educador John Fowler, vamos a estudiar este trimestre el Evangelio de San Lucas. Ahora, ¿cómo nos podemos aproximar a este estudio de tal forma que podamos llamar la atención de los estudiantes que tenemos en nuestra clase de escuela sabática? Yo le quiero presentarles un desafío muy importante para que lean el Evangelio de Lucas de una sentada. Es decir, abran el Evangelio y léanlo de una vez desde el capítulo 1 hasta el último capítulo, que es el encuentro de Jesús con los discípulos que van a Emaús, que es el capítulo 24 de San Lucas. Ahora, cuando lo lean, descubran ustedes qué relatos, qué pasajes de la vida de Jesús son únicos del Evangelio de San Lucas. Porque cuando ustedes encuentren esa diferencia en relación con los otros evangelios, van a poder entender la peculiaridad del Evangelio de Lucas. Y desafíen de esta manera a los alumnos de la clase de su escuela sabática. Fíjense qué importante es esto. No les vamos a decir nosotros cuáles son las diferencias. No les vamos a decir nosotros cuáles son las particularidades de este evangelio. Que las descubran. Descúbranlas ustedes, maestros, descúbranlas ustedes. Y también que las descubran sus alumnos. Porque nosotros podemos estudiar los evangelios desde por lo menos 3 diferentes perspectivas. La primera es un estudio de los milagros de Jesús. Fíjense que en los evangelios, en los 4 evangelios, hay registrados algo así como 35 milagros de Jesús. Hay versículos que dicen que sanó a muchos enfermos, pero en forma detallada, así con una narración especial, hay 35 milagros. Algunos milagros están en los 4 evangelios. Otros milagros están en los 3 evangelios. Otros milagros están en 2 evangelios. Hay algunos que solamente están en un evangelio. Entonces, cuando uno estudia el Evangelio de San Lucas, dice, oye, ¿qué milagros tiene el Evangelio de San Lucas que son únicos? Los desafío a encontrar eso. Otra forma de estudiar los evangelios es analizando las entrevistas de Jesús con gente. Las entrevistas que Jesús tuvo con diferentes personas. Él se entrevistó con jóvenes, con niños, con hombres, con mujeres, con personas de muy pocos estudios, con personas muy estudiadas, con personas del pueblo común, con gobernantes, con dirigentes religiosos. Incluso en los evangelios hay una entrevista de Jesús con el mismo Satanás. En los 4 evangelios hay registradas algo así como 80 entrevistas de Jesús
con diferentes personas. Ahora, ¿qué entrevistas son únicas en el Evangelio de San Lucas? ¿Qué entrevistas son únicas? Entonces, si ustedes pueden descubrir las entrevistas únicas que están registradas en el Evangelio de Lucas, les permitirá comprender un poco el matiz de este Evangelio. Que no se los digan, descúbranlo ustedes, leyendo por ustedes mismos el Evangelio y desafiando a sus estudiantes a que lo lean por ellos mismos, que descubran estos aspectos. Y hay una tercera forma de estudiar los evangelios, es estudiando los discursos de Jesús, los sermones que están registrados, los sermones de Jesús que están registrados en los evangelios. Los sermones de Jesús están registrados mayormente en los evangelios de Juan y en el evangelio de San Mateo. Pero hay, por ejemplo, en el evangelio de San Lucas, uno de los sermones más conocidos y más amados de Jesús, el sermón con el cual se defendió de una acusación, está registrado en San Lucas capítulo 15. Lo estaban acusando de que se sentaba a comer con los pecadores, con los publicanos. Y él, para defenderse de esa acusación, contó las maravillosas historias del hijo pródigo, la moneda perdida y la oveja perdida. ¿Y saben qué? Esas historias solamente están registradas en Lucas. Así que vamos a aproximarnos al estudio de este evangelio, tratando de descubrir por nosotros mismos cuáles son las peculiaridades, las particularidades de este evangelio. Ya les dije, desde la perspectiva de los milagros de Jesús, desde la perspectiva de las entrevistas de Jesús o desde la perspectiva de los discursos de Jesús. Hay ciertas historias que están solamente registradas en el Evangelio de San Lucas que son muy importantes. Por ejemplo, el encuentro con Zaqueo. ¿Qué encuentro tan hermoso en Jericó? Solamente registrado por Lucas. O la historia del buen samaritano, solamente registrada en el Evangelio de San Lucas. Y es que el Evangelio de San Lucas, escrito a la mentalidad gentil, especialmente griega, destaca la universalidad del Evangelio. Es por eso que cuando nosotros estudiamos la genealogía de Jesús en el Evangelio de San Lucas, encontramos que San Lucas lleva a Jesús hasta Adán. Eso está en el capítulo 3 al final. Dice, hijo de Adán, hijo de Dios. Estoy hablando de Lucas capítulo 3, versículo 38. Destaca la universalidad de Jesús, diferente a Mateo, que desprende a Jesús de Abraham y de David. ¿Por qué? Porque Abraham y David eran muy importantes para la mentalidad judía. Para la mentalidad judía fue escrito el Evangelio de Mateo. Pero este destaca la universalidad de Jesús. Por eso van a encontrar relatos muy particulares que destacan que el Evangelio es para todas las personas. Y esta semana, en forma especial, quisiera que consideraran, a ver si lo encuentran, desafíen ustedes a sus alumnos, desafíenlos con esta pregunta. ¿Cuál fue la primera persona en comprometerse con Jesús sin importar las consecuencias? ¿Cuál fue la primera persona en comprometerse con Jesús sin importar las consecuencias? En esta lección van a estudiar el encuentro del ángel Gabriel con Zacarías, pero en forma muy especial el encuentro del ángel Gabriel con María. Lleven a sus alumnos a encontrar que María fue la primera en comprometerse con Jesús sin importar las consecuencias, porque fíjense lo que dijo en San Lucas 1:38. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Y saben qué? Ese es el sumum bonum, la parte más alta del desarrollo cristiano. Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Ni Zacarías, ustedes lo van a estudiar esta semana, ni Zacarías
fue capaz de decir eso. No podía, no aceptó el mensaje del ángel Gabriel, no lo podía creer. Pero María dijo lo que tenemos que decir nosotros en nuestro desarrollo cristiano: hágase tu voluntad en mi vida. Entonces, quiero invitarles a estudiar estas particularidades del Evangelio de San Lucas y deseo que visiten nuestro canal de YouTube. Recuerden que es Escuela Sabática y Ministerios Personales UMN, para crecer juntos en el estudio del Evangelio de Lucas.